Vamos con el módulo 2. El primero solamente se compone de la reglamentación como tal. Y en el módulo 2 vamos a contemplar las generalidades de la estrategia IA. Principalmente entonces debemos tener en cuenta cuáles son los derechos de los niños, igualdad, protección, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a la educación y a las atenciones especiales de acuerdo a sus condiciones en salud, la comprensión y el amor, la educación gratuita, el derecho a divertirse y a jugar libremente, la atención y ayuda preferente. Por otro lado, también tenemos el hecho de ser protegido contra el abandono o el maltrato y el trabajo infantil, por supuesto. La educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia dentro de los niños en un ambiente social. La nutrición adecuada, por supuesto, la salud. La educación para la gestación, el parto y la crianza de los niños y la participación. Ahora vamos con los derechos sexuales. Principalmente, bueno, los derechos sexuales en los cuales tenemos fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar libremente y a disfrutar la vida sexual placentera y el derecho a elegir las parejas sexuales con las cuales se va a tener el acto sexual. Tenemos el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, el derecho a tener las relaciones sexuales de manera consensuada, es decir, que las dos personas quieran, el derecho a decidir de manera libre y autónoma cuándo y quién inicia la vida sexual. Tenemos los derechos a la protección y a la prevención de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, la sífilis, la gonorrea, entre otras, o a los embarazos no deseados. El derecho a recibir información al acceso a los servicios de salud en calidad de sexualidad según sin recibir ningún tipo de discriminación por esto. Tenemos el derecho a decidir sobre la unión con otras personas, con quién queremos tener esos actos sexuales, y el derecho a vivir y expresar libremente la orientación e identidad de género. En cuanto a los derechos reproductivos, entonces tenemos el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin ser discriminados, sin ser violentados o coercionados. Es decir, que planteen algún tipo de situación para que nosotros digamos sí o digamos no. El derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos y la cantidad de estos. El derecho a decidir sobre el número de hijos, cómo se desean tener y el espacio o el lapso de tiempo entre un embarazo y el otro. Tenemos el derecho también a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, en los espacios de salud, en los espacios de trabajo, en los espacios de educación, el derecho a la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, el derecho a acceder a métodos de anticipación de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, por supuesto, y la anticoncepción para hombres. El derecho al acceso a servicios integrales de salud y de atención médica para garantizar la maternidad segura y el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos relacionados con la sexualidad y la reproductividad. Ahora, debemos tener aquí en cuenta, en Colombia hay una política dirigida a los niños de 0 a 5 años. ¿Cómo se llama? Es la política de 0 a siempre. Está legislada por la ley 1804 del 2016 y presenta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de esa primera infancia, es decir, desde que se nace hasta los 5 años. Aquí debemos tener en cuenta, y es la razón de por qué la política va hasta los 5 años, y es que hasta los 6 años aproximadamente se desarrollan las conexiones neuronales en los niños. Es decir, no quiere decir que antes de esta edad o al nacimiento o después de los 6 años no vayan a haber conexiones neuronales. La cantidad de conexiones neuronales que se desarrollan y se estimulan durante los 6 primeros años es cerca del 85% mayor que en el resto de la vida. Por eso se estimulan estos 5 primeros años y se tiene como tan en cuenta esta población infantil. Para los antecedentes de la estrategia IAMI, entonces el propósito inicial era recuperar la práctica de la lactancia materna,
como una estrategia de la supervivencia infantil. Em, la estrategia entonces se incentiva a partir de los años 90, específicamente en la infancia, y tiene también que ver con la salud oral, la reproducción, el cuidado neonatal, el crecimiento, el desarrollo y los lactarios amigos, que se reglamenta por otro tipo de políticas de las cuales hablamos en el video de lactancia materna. ¿Qué se debe garantizar para asegurar la calidad de la atención en la población infantil de 0 a 5 años? Primero, que sea pertinente. Segundo, que sea oportuno. Tercero, que sea flexible. Cuarto, que sea diferencial. Quinto, continua. Y sexto, que sea complementaria. Ahora sí vamos a ver en sí qué es la estrategia YAMI. Entonces la sigla nos dice que es Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral. Y nace de una estrategia que se dio en Estados Unidos por los organismos de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Se empieza a establecer más o menos en Colombia en el año de 1991 y busca la implementación de la promoción y el apoyo de los servicios materno-perinatales. La estrategia tiene unos principios. Estos principios están muy acordes con los principios en salud, que son la universalidad, la igualdad, la no discriminación, la participación y por supuesto la inclusión, la responsabilidad social y la rendición de cuentas. Sigue también tres pilares fundamentales, que son la integralidad de los servicios, la calidad de los servicios y la continuidad de estos. Teniendo en cuenta los componentes, entonces hay tres. El primero es el conceptual, en el cual se muestra la evidencia científica y el marco regulatorio nacional de la estrategia IANI. El metodológico, que es el desarrollo sistémico de los 10 pasos que se van a implementar para esta estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia integral. Y el tercero, que es el instrumental, en donde se van a ampliar los formularios de datos, los criterios a partir de los cuales se va a evaluar la política, la autoapreciación de la misma y la matriz del plan de mejoramiento que se plantea a través de la autoapreciación. Ahora tenemos unos atributos de calidad a implementar teniendo en cuenta la estrategia, y estos son la oportunidad de los servicios, la atención personalizada de acuerdo a las condiciones específicas de cada niño, la atención humanizada, la pertinencia y la continuidad de los servicios de salud.